Preparaos, amigos, para un viaje a lo desconocido, a un lugar donde la realidad se desdibuja y las sombras susurran historias inquietantes. Uy, sí. Hoy nos adentramos en el enigma del rancho Skinwalker. En Utah. En Utah, correcto. Un lugar que desafía nuestra lógica y nos obliga a preguntarnos si hay algo más allá de lo que podemos percibir. Exacto. ¿Qué está pasando realmente en Skinwalker Ranch? Para guiarnos en este laberinto de lo inexplicable, contamos con un artículo de la Wikipedia en español que desgrana algunos de los sucesos más escalofriantes que se han registrado en el rancho. Fenómenos que van desde luces, que danzan en el cielo nocturno, hasta animales mutilados con una precisión desconcertante, pasando por la presencia de una entidad oscura que acecha en las sombras. Empecemos por el principio. ¡Claro! El rancho Skinwalker Ajá. se encuentra en una zona remota del condado de Uintah, Utah, un paraje árido y solitario que ya de por sí evoca una sensación de misterio. Y es que este territorio está impregnado de la historia y las leyendas de los Ute, la tribu nativa americana que habitaba estas tierras. En su tradición hablan de un ser con la capacidad de cambiar de forma, una entidad malévola conocida como Skinwalker, que da nombre al rancho. Una coincidencia inquietante sin duda, que la historia moderna del rancho, la que la ha convertido en un imán para los amantes de lo paranormal, comienza en 1994 con la llegada de Terry y Gwen Sherman, un matrimonio que adquirió la propiedad con la esperanza de criar ganado. Lo que no podían imaginar es que estaban a punto de adentrarse en un torbellino de sucesos inexplicables que comenzarían a manifestarse con fuerza en 1996 y que les obligarían a abandonar el rancho, marcados para siempre por lo que allí vivieron. Uno de los primeros sucesos que experimentaron fue la aparición de un objeto volador no identificado, un vehículo recreativo que flotaba a pocos metros del suelo. Terry Sherman, creyendo que se trataba de los investigadores del NIRUDIS que estaban estudiando el rancho, se acercó al objeto que de repente ascendió y se alejó a gran velocidad, desafiando las leyes de la física. Pero las experiencias inexplicables no se detuvieron ahí. Gwen, por ejemplo, fue testigo de la presencia de una nave triangular, similar a un avión furtivo que sobrevolaba su coche. Un objeto oscuro que se mantuvo suspendido en el aire a escasa distancia de su vehículo para después desvanecerse sin dejar rastro. Y como si la presencia de ovnis no fuera suficiente, los Sherman también fueron víctimas de la desaparición y posterior mutilación de 4 de sus toros. Mutilaciones que se repitieron con otros animales del rancho y que se convirtieron en una de las señas de identidad del lugar. Incisiones precisas, extracción de órganos sin rastro de sangre, como si hubieran sido realizadas con un bisturí por una mano experta. Ante tal cantidad de fenómenos inexplicables, el Instituto Nacional para la Ciencia del Descubrimiento, más conocido como NIDIS, decide comprar el rancho en 1996 con el objetivo de investigar a fondo los extraños sucesos que allí se estaban produciendo. Un equipo de científicos liderado por el parapsicólogo Colin Kelleher se instaló en el rancho, provisto de la tecnología más avanzada para intentar arrojar luz sobre lo que allí estaba ocurriendo. En 2002, el periodista George Knapp del periódico Las Vegas Mercury obtuvo acceso al rancho gracias a NIDIS, lo que le permitió investigar de primera mano los fenómenos y entrevistar a los testigos. Fruto de su investigación, Knapp publicó un artículo en 2 partes en el periódico y más tarde, en 2005, coescribió con Kelleher el libro Hunt for the Skinwalker, que en español se tradujo como La Caza del Skinwalker. Un libro que se convirtió en un referente para los aficionados a lo paranormal y que recopila años de investigación y testimonios sobre los extraños sucesos que se han producido en el rancho. En sus páginas, Knapp y Kelleher describen con detalle una amplia gama de fenómenos inexplicables, como los avistamientos de ovnis de diversas formas y colores. Objetos que no solo se limitaban a sobrevolar el rancho, sino que realizaban maniobras imposibles desafiando las leyes de la física. Algunos testigos describieron luces que cambiaban de color, que se dividían en 2 o que se desplazaban a velocidades vertiginosas. Otro fenómeno recurrente en el rancho es la aparición de orbes brillantes, esferas luminosas de diferentes colores que parecen tener una inteligencia propia y que en ocasiones interactúan con el entorno e incluso con los animales. Se habla de orbes que emanan de grandes círculos transparentes como si fueran portales a otras dimensiones que flotan en el cielo nocturno, dejando a los testigos con una sensación de asombro y desconcierto. Y por supuesto no podemos olvidar las mutilaciones de ganado, un fenómeno que ha aterrorizado a los ganaderos de la zona durante décadas y que en Skinwalker Ranch parece adquirir una dimensión aún más siniestra. Los animales aparecen mutilados con una precisión quirúrgica sin rastro de sangre, con órganos extraídos con una técnica que parece desafiar cualquier explicación lógica. Y esto es solo la punta del iceberg. En el rancho también se han reportado encuentros con criaturas extrañas, como un lobo inmune a las balas, avistamientos de una criatura similar al Bigfoot e incluso una entidad semitransparente que parece flotar en el aire. Y si esto no fuera suficiente,
Los investigadores del NIDIS también registraron actividad poltergeist dentro de casa de los Sherman. Puertas que se abrían y se cerraban solas, objetos que se movían o desaparecían, sonidos inexplicables. Una actividad que impregnaba el rancho como si una fuerza invisible estuviera jugando con los habitantes del lugar. Incluso se han registrado sonidos de maquinaria pesada bajo tierra, como si una civilización subterránea estuviera operando bajo sus pies. Y se han detectado anomalías en los niveles de radiación que no tienen una explicación convencional. Aún hay más, se han encontrado círculos perfectos en los cultivos que aparecen de la noche a la mañana sin ninguna huella que indique cómo se han formado. Y se ha visto hierba que brilla en la oscuridad como si la propia tierra estuviera viva. Ante tal cantidad de fenómenos inexplicables, la pregunta es inevitable. ¿Qué está ocurriendo realmente en Skinwalker Ranch? El rancho Skinwalker es un auténtico rompecabezas, un lugar donde la lógica parece romperse y donde las explicaciones convencionales se quedan cortas. A lo largo de los años se han formulado diversas teorías para intentar dar sentido a lo inexplicable. Algunas, más escépticas, buscan una explicación racional a los fenómenos, mientras que otras se adentran en el terreno de lo paranormal, lo sobrenatural e incluso lo metafísico. Es fascinante cómo un lugar como este puede generar tantas interpretaciones, tantas maneras de intentar comprender lo que se escapa a nuestra comprensión. Sí. ¿Por dónde empezamos a desentrañar esta madeja de teorías? Comencemos por las explicaciones más terrenales, aquellas que buscan una causa racional a los sucesos. Algunos escépticos argumentan que todo podría tratarse de un elaborado engaño, Un engaño. un montaje orquestado para ganar notoriedad o beneficio económico. Pero si fuera así, ¿quién estaría detrás de este montaje? ¿Y cómo se explicarían las experiencias de tantos testigos, incluyendo los propios Sherman, que sufrieron pérdidas económicas considerables debido a la muerte de su ganado? Precisamente Knapp y Kebhir, basándose en la investigación del NIDIS y en las evidencias recogidas, descartan la teoría del engaño. Argumentan que no hay pruebas que sugieran que los Sherman o cualquier otra persona haya inventado o manipulado los sucesos. Además, el coste económico y emocional que los Sherman experimentaron a raíz de los sucesos hace poco probable que todo fuera una farsa. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Entonces, si descartamos el engaño, ¿qué otras explicaciones racionales se han propuesto? Otra teoría, un poco menos conspiranoica, apunta a la posibilidad de que los testigos hayan sufrido alucinaciones o delirios. Alucinaciones. Es decir, que lo que vieron no fuera real, sino producto de su imaginación. Es cierto que algunos fenómenos, especialmente los relacionados con la percepción visual, Sí, podrían explicarse mediante alucinaciones. claro. Pero ¿cómo se explicarían las evidencias físicas? Las marcas en el ganado, los círculos en los cultivos, las anomalías en los niveles de radiación. Exacto, las alucinaciones o delirios no pueden explicar la totalidad de los fenómenos, especialmente aquellos que dejaron huellas tangibles. Por eso algunos investigadores han explorado la posibilidad de que el rancho sea una zona de pruebas militares secretas. Que lo que se ve en el cielo son prototipos de aviones, drones o algún tipo de tecnología experimental que el gobierno está desarrollando en secreto. Esa es la idea. Esta teoría explicaría algunos de los avistamientos de ovnis, sobre todo aquellos que describen objetos con formas y movimientos inusuales. Ya. Sin embargo, no explica la totalidad de los fenómenos. Por ejemplo, las mutilaciones de ganado o la actividad poltergeist dentro de la casa no encajan con la hipótesis de las pruebas militares. No. Además, no hay ninguna evidencia que sugiera la presencia de bases militares secretas en la zona. Es cierto. No. Y es aquí donde entramos en un terreno más especulativo, donde las explicaciones racionales se difuminan y dan paso a teorías que se basan en lo paranormal, lo sobrenatural e incluso lo metafísico. Un territorio fascinante sin duda, pero también resbaladizo, Sí, donde la línea entre la realidad y la ficción se desdibuja. totalmente. ¿Qué tipo de teorías se han formulado en este ámbito? Una de las teorías más intrigantes Ajá. y que conecta directamente con la historia del lugar es la que se basa en las creencias de los Ute, la tribu nativa americana que habitaba la zona. Los Ute. Recordemos que los Ute ya hablaban de un ser llamado Skinwalker, mucho antes de que el rancho se hiciera famoso. Un ser con la capacidad de cambiar de forma, Ajá. vinculado a la magia oscura y a la maldición. Una presencia inquietante que, según la tradición, Ute acecha en el rancho. Efectivamente, y algunos investigadores sugieren que los fenómenos paranormales que se producen en el rancho podrían ser una manifestación de la actividad de los Skinwalkers. Es decir, que no estaríamos hablando de extraterrestres ni de tecnología secreta, sino de una fuerza sobrenatural que se nutre de la energía del lugar. Exacto. Ya veo.
Algunos Ute creen que los navajos, otra tribu con la que los Ute tenían rivalidades, podrían haber lanzado una maldición sobre el rancho, atrayendo a los skinwalkers y desatando la actividad paranormal. Es fascinante cómo las leyendas ancestrales se entrelazan con la historia moderna del rancho, creando una atmósfera aún más misteriosa e inquietante. Sí, y si nos adentramos en el terreno de lo metafísico, encontramos teorías que rozan la ciencia ficción. Ciencia ficción. Algunas hablan de realidades alternativas, de universos paralelos, de portales a otras dimensiones. ¿Te imaginas que el rancho fuera una especie de puerta de entrada a otros mundos? Un lugar donde las leyes de la física se distorsionan y donde lo imposible se hace realidad. Es una idea fascinante que nos lleva a cuestionar nuestra propia percepción de la realidad. Y si lo que percibimos como real no fuera más que una pequeña parte de un universo mucho más vasto y complejo. Si seguimos por ese camino, llegamos a la teoría del universo holográfico, que propone que nuestra realidad no es más que una simulación, una proyección creada por una inteligencia superior. En ese caso, Skinwalker Ranch podría ser un fallo en la Matrix, un glitch que deja entrever la verdadera naturaleza de nuestra existencia. Teorías fascinantes, sin duda, pero que por el momento no son más que especulaciones. La ciencia no ha podido demostrar la existencia de universos paralelos, ni de realidades alternativas, ni de simulaciones holográficas. Cierto. Pero la falta de pruebas no significa que estas teorías sean falsas. Quizás simplemente aún no disponemos de las herramientas necesarias para comprender la verdadera naturaleza del universo. Y quizás Skinwalker Ranch sea la clave para abrir esa puerta a lo desconocido, para desvelar los secretos que se esconden tras el velo de la realidad. Un lugar que nos invita a mantener la mente abierta, a cuestionar nuestras certezas y aceptar que en el gran tapiz del universo aún hay muchos hilos sueltos. Hemos recorrido un largo camino. Desde los áridos paisajes de Utah hasta los límites de la realidad, explorando las múltiples caras del misterio que envuelve al rancho Skinwalker, desde las explicaciones más escépticas hasta las teorías que rozan la ciencia ficción, hemos intentado desentrañar la madeja de este enigma. Pero la verdad es que, a pesar de todos los esfuerzos, el rancho sigue guardando celosamente sus secretos. Es como si el propio lugar se resistiera a ser comprendido, a ser encasillado en una explicación simple y racional. Quizás la lección más importante que podemos extraer de este viaje es que hay límites a nuestro conocimiento, que existen fuerzas en el universo que escapan a nuestra comprensión. Aceptar que hay cosas que simplemente no podemos explicar puede resultar frustrante, pero también liberador. Nos obliga a mantener la mente abierta, a cuestionar nuestras certezas y aceptar que el mundo es un lugar mucho más extraño y maravilloso de lo que imaginamos. En lugar de obsesionarnos con encontrar respuestas definitivas, deberíamos aprender a convivir con el misterio, a disfrutar de la incertidumbre y a dejarnos sorprender por lo desconocido. Al fin y al cabo, es esa fascinación por lo inexplicable lo que nos impulsa a explorar, a investigar, a cuestionar. El rancho Skinwalker, con su halo de misterio y sus innumerables enigmas, se ha convertido en un símbolo de esa búsqueda incesante de conocimiento, un recordatorio de que aún hay mucho por descubrir. Y ahora, querido oyente, te invitamos a que continúes la investigación por tu cuenta. Sumérgete en las páginas de Hunt for the Skinwalker, explora los informes del 90s, adéntrate en las leyendas de los Ute y busca